La estructura en 3 actos es un patrón que divide la historia en 3 partes bien diferenciadas: planteamiento, nudo y desenlace. Vamos a dar comienzo al segundo acto, el nudo de nuestra introducción a la biología existencial, dedicada a la relación ser humano-naturaleza y a la naturaleza del ser humano. Y este nudo, en esta ocasión, es gordiano. En el primer acto, o el planteamiento, nos trasladábamos al escenario del pensamiento racional más antiguo de Occidente, de la mano de los filósofos presocráticos, dando después un salto en el tiempo hasta el siglo XVII con la figura de Spinoza. En presencia de este complejo tipo de nudo que ahora nos ocupa y que intentaremos deshacer, obstáculo difícil de salvar, de difícil solución y desenlace, en especial cuando la situación planteada a la que nos enfrentamos solo admite soluciones creativas. Ante él, no nos comportaremos como Alejandro Magno cuando se apoderó de Frigia y supo de una antigua tradición que prometía el imperio universal al que desatara tan conflictivo nudo. La leyenda popular cuenta que cortó el nudo con un brutal golpe del filo de su espada. Nosotros lo haremos de otra manera, poco a poco, sin violencia y con consciencia, a nuestra manera. Ser o no ser humanos. ¿Hasta cuándo seremos humanos? ¿El eslabón perdido sigue perdido todavía? ¿Por qué el sentido común es el menos común y tiene menos sentido de los sentidos humanos? Con estas 3 preguntas, con estos 3 planteamientos que cerraron nuestro anterior capítulo umbilical, continuamos esta entrega en la que trataremos de argumentar y reflexionar sobre las mismas y dar nuestras conclusiones que, lejos de pensar serán respuestas definitivas, si prometemos cumplirán los principios básicos del pensamiento racional, que consisten en la obtención de hechos, datos y su validación, su procesamiento mental y las conclusiones, teniendo en cuenta en todo el proceso que no se produzcan contradicciones e incoherencias. Dicho de otra manera, más en un lenguaje próximo a la biología, que es nuestro tema de fondo, como si se tratase de un proceso digestivo, en el que también debe haber una selección cuidadosa de alimentos y preparación adecuada de los mismos. A continuación, el procesamiento digestivo completo, incluida la asimilación y la salida de desechos de la misma, y la utilización posterior del resultado en forma energética y funcional. En el anterior capítulo también adelantábamos que tendríamos como compañero de viaje a uno de los pensadores más relevantes de este siglo, Yuval Noah Harari, del que comentaremos algunas de sus más relevantes opiniones reflejadas en sus millonarias obras, Sapiens, que versa sobre el proceso de la evolución humana desde sus más lejanos ancestros, Homo Deus, donde plantea un pronóstico de cara al futuro de la humanidad, y 21 lecciones para el siglo XXI, 21 consideraciones a tener muy en cuenta sobre los aspectos más destacados y problemáticos de la actualidad de nuestra civilización. Continuando con el hilo de reflexiones y razonamientos que fuimos trabajando anteriormente, desde los primeros pasos del desarrollo de la filosofía de la naturaleza y la naturaleza del ser, y para hacer más gráfica la representación general del recorrido, vamos a emplear la misma imagen que utilizamos al referirnos al Argel Anaximandro, el apeiron o lo ilimitado, situando en el sector de la izquierda la misma a la filosofía antigua y al conjunto de filósofos presocráticos, espacio desde donde partíamos. En el punto central de la imagen, como eje y vínculo con el planteamiento actual, a Spinoza, y a la derecha de la imagen, la situación presente y la futurible con la participación de Harari. Esta imagen propuesta nos puede dar mejor la idea de la dinámica y flujo constante del pensamiento filosófico en las 2 direcciones, sobre todo en la inversa, es decir, la recurrencia constante hacia el pasado. Parecería que no nos podríamos comprender en la actualidad, en el pasado siglo XX y en el actual XXI, si no volviésemos para atrás, a los pensadores modernos y clásicos, en una revisión que hemos heredado de la modernidad, y su recurso direccionad hacia el primero, la Ilustración, donde predominaba la forma del pensamiento racional, y después al romanticismo y su derivada hacia la pasión.
A la primera de las cuestiones que en esta entrega nos proponemos abordar y que encabeza el título de este punto que nos encontramos del recorrido, ¿ser o no ser humanos? Y para ir profundizando en su planteamiento y reflexión, adelantando uno de los planteamientos futuribles más controvertido, peligroso y polémico de los que trabajaremos más adelante con Harari, el transhumanismo, hemos añadido una coletilla posterior. En el caso afirmativo que nos consideremos humanos, con mayúscula, ¿qué es eso que está por confirmar? ¿Hasta cuándo podremos mantener este concepto de humanos y de humanidad? ¿Ser o no ser? ¿Humano o no humano? Empecemos por la primera de las dos cuestiones. Este interrogante resulta uno de los cuestionamientos, como díada de opuestos, más recurrente y pregunta filosófica fundamental en la filosofía y la ontología, como parte de la metafísica que se dedica a escudriñar al ser y sus propiedades, que han intentado esclarecer a lo largo de toda su historia estos dos opuestos que plantean el principio del binomio existencial, la nada respecto al ser y el ser respecto a la nada. La nada se describe como ausencia del ser, y ahí empieza el lío de la madeja. Al ser se le concede el valor, a la nada se le niega, a la nada se la teme, se está siempre intentando huir de ella como un concepto o como absoluto. Toda la cultura humana se ha estructurado siempre en contra de la nada. Ya en la Biblia, al principio, en el libro del Génesis, podemos leer: Dios creó al hombre de la nada. ¿De la nada? ¿Ex nihilo? La materialidad siempre se ha supuesto que viene de una materialidad previa. Nada surge de la nada, o de la nada nada proviene, son expresiones con las que indica un principio metafísico según el cual ningún ente puede empezar a existir a partir de la nada. La idea también se expresa mediante la locución latina ex nihilo nihil fit, que se suele atribuir al filósofo griego Parménides. El nihilismo, o pudiéramos traducir como nadaísmo, propone una defensa de la nada, propone lo que no propone. Es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a la nada, y por lo tanto nada tiene sentido. Ser nihilista hoy se podría traducir o acercar en su definición a un término muy y mal utilizado, como cuestionamiento o posición dialéctica contraria a una proposición fundamentalista y hegemónica de la ciencia que a todos nos concierne desde hace ya 2 años, el negacionista, que plantea otro punto de observación, también científico, frente a las certezas no probadas científicamente de los absolutos, sin nada suelto, y absolutistas que las imponen. El lenguaje humano, en vez de servir para comunicar conceptos inteligibles por medio de la palabra, a veces resulta todo lo contrario. Es parcial, restrictivo, económico, impreciso, confuso cuando más, en el mejor de los casos, utiliza la metáfora, pero en el peor de los casos, el eufemismo. La nada es donde va todo lo que se va, el tiempo cuando pasa, la luz de una vela cuando se apaga. La nada siempre se ha asociado al no color, al negro, a la oscuridad. Entonces, si observamos la imagen del universo durante la noche, el universo que apreciamos, que vemos, ¿no está más lleno de nada que de seres o de entes? La cuestión que nos ocupa, ser o no ser, nos remite también culturalmente al personaje y frase más conocidos del Hamlet de William Shakespeare, donde se plantea la existencia, no existencia, la no vida respecto a la vida, respecto al fantasma de su padre que le abruma y le persigue. Un fantasma no está vivo ni está muerto. Para intentar resolver esta dicotomía, tendremos que salir de lo absoluto de la nada respecto a lo absoluto del ser. Se podría resolver este dilema y otros tantos fundamentales de la filosofía y de muchas ciencias fundamentales, por no decir de todas, si sencillamente cambiásemos la O por la I, como nosotros ya de tiempo venimos proponiendo. No ver uno a uno los contrarios o opuestos, sino los dos a la vez y en conjugación. Ya anunciamos esta propuesta desde el título de nuestro seminario, conjugando el verbo ser.
Los absolutos dejan de esta manera tratados de ser estáticos, como fotogramas aislados o fotos fijas de una película, convirtiéndose en dinámicos como todo lo que nos presenta la realidad y la naturaleza, ambas con mayúsculas. No esas otras particulares formas de observarlas, escindidas, divididas y parciales, con minúsculas, totalmente subjetivas, y por lo tanto muy difíciles de compartir con el todo uniforme y necesario del que somos expresión. El no ser antecede al ser, según el principio universal del yin-yang. La nada necesita de la no nada que la precede, por el mismo principio. Todo tiene un orden, una secuencia ordenada. En el cosmos, y el yin-yang, como principio taoísta oriental universal, supone, lo justifica. Al igual que en el orden aritmético de los signos, como ya demostramos en su momento, el signo negativo es el primero, seguido del signo positivo, y tras este el de la multiplicación, y al final el asterisco, todos ellos antes del signo igual o resultado de la operación y secuencia ordenada. En la respiración ocurre igual. Primero inspiramos el oxígeno del aire producido por las plantas, después, expirando, evacuamos el anhídrido carbónico que es aprovechado como alimento por el reino vegetal. Y en última instancia, en la última expiración, la expiración, nos multiplicamos inversamente por y para uso biológico y sostenible de todos los seres de la naturaleza. Igual ocurre en el pulso y el latido del corazón. Todos los movimientos conjugados de la vida, conocidos en el universo expresado, siguen este mismo orden, este mismo ritmo y esta secuencia infinita. Si la nada no existiera como plena potencialidad que también es, el ser, la potencialidad plena, no tendría sentido y viceversa. Están implícitamente conjugados y explícita y continuamente expresados en todos y cada uno de los latidos de la existencia, expresión incesante y también infinita de la esencia y del todo. La nada y el ser, ahora ya colocados por su adecuado orden de secuencia, son los dos primeros conceptos de los términos más abstractos que podemos intentar llegar a conocer, junto con el infinito, el espacio y el tiempo, y en definitiva, todo aquello que se escapa o aleja siempre furtivamente de lo físico, de la materia y de la percepción consciente por nuestros llamados 5 sentidos básicos naturales. La filosofía siempre se plantea los porqués y el poder llegar a encontrar lo que tienen en común o de común todas las cosas, los principios y las leyes universales que las gobiernan y armonizan. Todas las entidades más o menos materiales tienen en común que son conjugación y tiempo del mismo verbo, el verbo ser. El verbo ser se puede comportar como predicativo en cuanto a la cualidad o existencial, esencia, ser con su atributo principal, siendo, existiendo y viviendo. A este respecto, Heidegger decía: entiendo que todas las cosas son. Lo más complejo y difícil es encontrar el origen, el nexo inicial de la cadena del porqué. El porqué es la última palabra de la cadena de interrogantes antes del silencio, y al respecto observemos algo curioso que apunta a una siguiente reflexión. En todos los porqués que existen o puedan existir, el por, la X, símbolo aritmético en la multiplicación, letra y número a la vez en el alfabeto romano que significa 10, es el predecesor del qué, por lo que podremos deducir que el por es de la frase corta y contundente la más importante y fundamental, y sin embargo el qué sería la secundaria o la funcional. El por es la clave principal a determinar en este razonamiento, como lo es en el significado de su lugar y función en nuestra secuencia ordenada de los signos matemáticos, pues es el signo que precede al asterisco, a la estrella, la expresión de la máxima velocidad y de la luz, del camino al túnel, signo siguiente, el del igual. Y antes de seguir, de continuar dando el siguiente paso en nuestra actual entrega, ya de la mano de Harari, 3 puntualizaciones importantes, tanto como las anteriores, para entender mejor de quién hablaremos, a quién nos referiremos y por qué.
Ente y ser son lo mismo. Ente es todo lo que es. La ontología estudia la aplicación del logos sobre todo lo que es. Sujetos y objetos son entes. Ante todo, son. Participan del mismo origen del ser. La nada, por consecuencia, a este supuesto, no es un ente, el ser en sí tampoco. Es la plena potencialidad respecto a la potencialidad plena. El ser es lo que hace que los entes sean. Es previo a los entes, a las cosas. Todo tiene su razón de ser y su exacto lugar en el cosmos. Cuarto principio lógico o de razón suficiente de Leibniz. Afirmaciones de validez universal que hacen posible el pensamiento mismo. Consideremos que ningún hecho puede ser verdadero sin que haya una razón suficiente para que así sea, y no de otro modo. Lo que es por alguna razón. Nada existe sin una causa o razón determinante. Todo tiene su porqué. Nos acercaremos a nuestro compañero de viaje en este punto del recorrido con unas frases magistrales y una advertencia que ligan e empiezan a vincular el hilo anterior con lo que continuará en adelante en la exposición. Las frases son atribuidas a Albert Einstein. Lo importante es no dejar nunca de hacer preguntas, no perder jamás la bendita curiosidad. Para plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades, hay que considerar los viejos problemas desde un nuevo ángulo. Se requiere imaginación creativa, y eso es lo que marca un verdadero avance en la ciencia. La advertencia, las que expresan las palabras que dan comienzo a la obra, La enfermedad como camino, una interpretación distinta de la medicina, de Thorvald Delstein y Rüdiger Dahlke. Este libro es incómodo porque arrebata al ser humano el recurso de utilizar la enfermedad a modo de coartada para rehuir los problemas pendientes. Nos proponemos demostrar que el enfermo no es víctima inocente de errores de la naturaleza, sino su propio verdugo. Así, con esta afirmación tan contundente y retadora, daba inicio esta conocida obra de dos terapeutas alemanes, el primero psicólogo y el segundo médico, publicada en castellano en enero de 1990, y la que hemos elegido por ser este nuestro mismo propósito en el actual trabajo. Plantearnos el reto, hacernos pensar, o mejor aún, repensar y repensarnos en lo que a nosotros mismos corresponde, y solo a nosotros, la responsabilidad de ser o no ser, eso que en el encabezamiento denominábamos humanos, o en lo que, con nuestro hacer, con nuestros hechos, nos hemos llegado peligrosamente a convertir. De las tres obras de referencia más conocidas de Harari, empezaremos cronológicamente por la que tiene más que ver con el humano a lo que la especie se refiere en su desarrollo y evolución. Parecería que, salvo algunos cuantos especialistas biólogos, antropólogos y etólogos, el interés del humano y la humanidad relativo a su especie es ya muy escaso y relativo, con la importancia que supone este nuestro antecedente y su consideración en o qué somos o nos hemos convertido. A la vez que nos hemos ido separando progresivamente de la naturaleza, nuestro interés por nuestra constitución como mamíferos y lo relativo a todos nuestros congéneres de la misma familia animal, la divergencia ha ido llegando a sustituir prácticamente en su totalidad nuestra pertenencia como especie respecto a nuestro concepto de humanidad. No queremos considerarnos animales, pues ya hace miles de años que nuestro afán de supremacía, obtenida violentamente sobre los mismos y el entorno, nos ha sumido en una especie de sueño de olvido de los animales que seguimos, al menos hasta la fecha, siendo. Pensar en forma de especie es pensar en desarrollo en común, en colaboración y determinación de todo el conjunto hacia la obtención de unos mismos fines y propósitos. En las demás especies funciona de esta manera. No se producen los cambios importantes evolutivos porque a un individuo de la misma especie le parece oportuno, sino porque se beneficia todo el conjunto, a toda la familia a la que pertenecen. Nuestro concepto de individualismo absoluto no se tiene en consideración en el resto de las especies. Todos cambian, si tienen que cambiar y evolucionar respecto a los mismos parámetros de adaptación al medio ambiente, no por la ocurrencia o poder impositivo de cualquiera de los miembros del conjunto. Entre nosotros
esta capacidad natural adaptativa del conjunto homogéneo se fue perdiendo al mismo tiempo y velocidad a la que nos separábamos de la naturaleza e intentábamos sortear sus leyes constantemente, que curiosamente y hasta donde llega a nuestro conocimiento, siempre y sistemáticamente han sido seguidas a pie de la letra por todos y cada uno de los seres y entes que pueblan el planeta, pero que en nuestro caso, como humanidad, hemos ido sustituyendo progresivamente las mismas por las nuestras, las que correspondían a nuestro ego y al proceso de civilización y artificialización consiguiente. Si hacemos una simple reflexión al respecto, ¿no es un poco extraño que tan solo y exclusivamente nosotros como especie hayamos actuado de esta manera y empleando siempre la violencia frente a todos los demás seres cohabitantes del planeta, desde las bacterias a los dinosaurios, independientemente de su condición, situación o tamaño? ¿Es que los demás son todos tontos y los únicos listos somos nosotros? Y todo esto, y además, de paso, cargándonos el planeta en ese afán de conquista, dominio, hegemonía tiránica y poder depredativo que no conoce límites. El primero de sus 3 libros, titulado Sapiens, que trata sobre estos planteamientos que vamos exponiendo, discierne de cómo el ser humano fue conquistando y consiguiendo su primer y anhelado objetivo: llegar a ser rey, el rey de los monos, el mono supremo, evolucionando siempre de espaldas a todos los comandos que la naturaleza y su coherencia tenían planteados, manejando a su antojo ya desde el principio el concepto de evolución progresiva, adaptativa y en conjunto al medio por el de revolución, siempre de la mano de un aumento sistemático y progresivo de la escala de violencia, crueldad y sangre inútilmente derramada en el proceso. Y como advierte y señala el autor, si lo anterior no fuera bastante, la mayor revolución evolutiva está por venir. Como decían nuestros abuelos, que Dios nos coja confesados. Harari señala también en esta obra que una de las diferencias más notables entre el ser humano y el resto de los animales es la cooperación flexible en gran número de individuos, a gran escala, para conseguir estos logros y objetivos, cosa que entre los demás homínidos sería totalmente impensable. Una de las características que apunta puede haber contribuido a este singular y artificioso proceso considerado patológico de alto grado, más adelante profundizaremos sobre este tema, observándolo desde el planteamiento y desarrollo natural, es el mal uso de nuestra especie en exclusiva de la capacidad imaginativa, dentro de nuestro progresivo desarrollo cognitivo, transformando esa imaginación, que en sí es una capacidad en sí misma muy notable y sobresaliente, utilizándola adecuadamente para y por la progresión de nuestra existencia y vida, en mera fantasía, que lo que nos procura y produce es la creación de un mundo paralelo a la realidad con mayúscula, de ficción infantilizada y paralizante en nuestro propio desarrollo personal y como humanidad, ya no digamos como especie, dando lugar a una mentalidad hilarante que inventa ficciones que han resultado tan peligrosas en conjunto como las religiones, la economía y el dinero, la política, por nombrar algunas, todas ellas sin valores objetivos y antinaturales, que nos han ido apartando poco a poco y a velocidad exponencial desde el siglo XX a dar respuesta a esas cuestiones e interrogantes fundamentales existenciales sobre el ser y nuestro ser, sobre los fines y objetivos naturales y reales, con mayúscula, no de ficción patológica, para los que estamos en conjugación con el resto de los entes en este planeta perteneciente al sistema solar, de camino y en el mismo barco y en el mismo viaje, con objetivos comunes, hacia el centro de la galaxia, incluidos como el resto en ese orden establecido llamado cosmos y universo. La posibilidad de discernimiento dentro de los posibles potenciales con los que contamos en nuestra capacidad cognitiva, con esta forma equivocada de interpretación evolutiva artificial basada en relatos de entretenimiento y distracción, cuentos y mitos, y la mentalidad cultura que suponen, nos han hecho caer en un trance continuo, en una hipnosis colectiva, cuyo resultado y fruto es la creación de una extravagante y dañina forma de interpretar tanto la naturaleza como la realidad, ambas con mayúsculas, sobre la naturaleza humana y la realidad humana,
con minúsculas, acelerada exponencialmente, repetimos, desde este pasado siglo. La tecnología, su uso y desarrollo, observada desde su inicio y con una perspectiva histórica panorámica, se traduciría como la primera desviación, error de lectura e interpretación y pérdida de contacto con lo que lo natural y la naturaleza tiene previsto en este planeta y sistema, como organismo y ente que se trata, para la evolución de cada uno de sus seres, sus especies en conjunto y los reinos que le dan forma y sentido, actuando integrativa y sosteniblemente y en cooperación a los objetivos previstos. Cuando hablamos de tecnología y más en su desarrollo exponencial en la actualidad, no nos damos cuenta que tenemos que incluir en el mismo concepto todo lo que en el ser humano no es dado por su propio desarrollo natural como lo es en el resto de los seres biológicos. Y no decimos vivos, porque este concepto que trataremos más adelante en otros capítulos y utilizado sin más, resultaría para nuestro desarrollo excesivamente poco claro, muy reduccionista y restrictivo respecto a lo que al concepto de biológico con mayúsculas supone. Tecnología, según esta perspectiva previa, sería pues todo lo artificial y fuera del rango de la evolución natural. La acción del hombre frente a sus pretendidas limitaciones, de ahí arrancaría el concepto de prótesis y sucedáneo, en definitiva, de falsedad y mentira frente a lo real y lo natural, desde la utilización de los primeros utensilios de piedra o hueso de nuestros antecesores erectus o hábiles, y la agricultura que acabó con el comportamiento natural de recolectores, instaurando y dando ya comienzo a uno de los grandes errores de la humanidad, el sedentarismo, que entre otros factores en su patológico desarrollo histórico progresivo en varias formas y usos, nos ha hecho llegar hasta la actualidad como seres inválidos, siempre en aras a la comodidad, suerte de inmovilismo e invalidez que pasan de la cama al sofá y al mando a distancia, y de ahí a las sillas de ruedas que llamamos coches, trenes o aviones. Y tan solo hace falta, para lograr todos estos desatinos evolutivos, visto desde los ojos de la naturaleza, de la vida y realidad con mayúsculas, de los que estamos tan orgullosos los humanos y llamamos progreso sin mover una pestaña, una historia, un cuento, un mito, una leyenda, es decir, una ficción, por muy fantástica, incoherente, aberrante o psicotizante que sea, pero que todos creamos, que a todos nos seduzca, y por ella matamos, hemos matado y seguiremos matando. En este necesario diálogo y entendimiento que tendríamos que haber llevado a cabo con el universo expresado de una manera ordenada en el cosmos, con el sistema solar, el planeta Tierra y la naturaleza, por ser expresión de los mismos como el resto de los seres que los habitan, parecería, al menos si nos comparamos con nuestros congéneres más cercanos y su posición al respecto, que no hemos entendido nada en este nuestro humano monólogo permanente, de lo que en realidad se trata esta conversación, tan plural como bilateral y conjugada, no queriendo darnos cuenta de que esos peligrosos extraterrestres que siempre estamos temiendo nos invadan, los realmente extraterrestres y más que peligrosos y letales, somos nosotros, hacia nosotros mismos y hacia ese paraíso natural llamado naturaleza, expresión de la Madre Tierra que con tanto mimo nos acoge y nos cobija, como hijos suyos y expresión que también somos. Estamos enfermos. Somos enfermos y nuestro peor mal, como ya vaticinó Sócrates en boca de Platón, es la ignorancia. Hay un dicho conocido que dice al respecto: el saber no ocupa lugar. Y esto no es cierto del todo. El saber ocupa un lugar y el de mayor relevancia, el de la ignorancia. Tal y como estos dos investigadores apuntan en las primeras palabras de su obra que hemos citado anteriormente, de esa enfermedad individual y colectiva, por mucho que intentemos echar la culpa a errores de la naturaleza, al azar, a los gérmenes, a los otros en definitiva, los verdaderos responsables, sin ningún género de duda, somos nosotros. Parecería que en el desarrollo potencial y dominio que hemos ido consiguiendo a lo largo de la historia, de la mano siempre de la omnipresente tecnología y el progreso que supuestamente conllevan y que nos hacen aparecer tan orgullosos,
los más presuntuosos, hábiles y sapiens monos del planeta, pero que, y esta es la triste realidad, aún y con todo lo logrado, no nos hemos enterado absolutamente de nada de lo que como especie más evolucionada que tan gratuita como arrogantemente nos autoproclamamos, deberíamos desde un principio habernos enterado. ¿Parece exagerada e impropia esta afirmación? Iremos descubriendo a lo largo de nuestro desarrollo que de exagerada e impropia esta afirmación tiene muy poco. A través de miles y miles de años de evolución, de todos los supuestos logros que hemos ido consiguiendo, de la ingente cantidad de empeño y esfuerzo que a algunos les ha costado y sigue costando intentar saber si somos o no somos, quién somos y cuál es nuestro propósito real biológico, y más allá de lo biológico, el existencial, nuestro objetivo, papel y paso por el planeta como especie e individualmente, aún a día de hoy, y con toda esa altísima como peligrosa tecnología que hemos ido consiguiendo acumular, respecto a estas cuestiones tan fundamentales, resulta que no sabemos nada. A tal cuestionamiento, a esta afirmación de lo que en lo fundamental es nuestra existencia, no sabemos nada, que resulta tan molesta e hiriente para nuestros oídos, para nuestro orgullo y, más si cabe, para nuestro dilatado ego como humanidad, llevamos encadenados desde el principio de nuestros principios, por mucho que lo disfracemos o tratemos de ocultar con la fantasía ilusoria, entretenimiento y distracción que nos aportan estos juguetitos que nuestra actual tecnología está fabricando y que tanto nos encantan, y que encantan más, si cabe, por los ingentes beneficios económicos y el poder de control que suponen a los que, con toda alevosía posible, los están fabricando. Conocedores de esta necedad humana, para tal fin los fabrican, infantilizándonos, adormeciéndonos perpetuamente en una realidad paralela, virtual, que merma y obstaculiza la oportunidad de crecer, tanto como individuos y como sociedad, desviándonos y pervirtiendo las capacidades de cuestionamiento y reflexión necesarios para tratar de resolver lo más acertadamente y de una vez por todas estos fundamentales dilemas que hagan posibles, más certeros y coherentes, los siguientes pasos que demos como especie que somos, como individuos y como humanidad. ¿A qué se puede deber? ¿Dónde puede estar atascado el problema para empezar a lograr salir de este atolladero, de esta rueda sin fin de hámster en la que estamos sumidos? A bote pronto se nos ocurre lanzar una propuesta que seguiremos desarrollando a lo largo de este proceso, para que la consideres y evalúes y juntos podamos deshacer el encantamiento a un error o forma errónea no sabido aprovechar como negativo y lección de la respuesta que es en la lectura e interpretación de ese nuestro tan obligado y necesario mejor diálogo con nuestra esencia, existencia, vida, naturaleza y realidad de las que somos expresión. Para entenderlo más pronto y mejor aún, vamos a sustituir el término diálogo por otro que ya tendría que sonarnos a las alturas del camino en la que estamos, más afín al proceso de razonamiento que llevamos desde el principio del seminario. Sustituir diálogo por conjugación, haciendo una lectura también del mismo, si cabe, de una forma más biológica que nos sitúa mejor en el lugar en el que nos encontramos actualmente. Cambiamos conjugación por respiración. Y si queremos hilar aún más fino e ir más allá en el contenido, volveremos a sacar de la palestra el neologismo que también hemos tenido que acuñar para tal fin: conspiración, la interrelación fisiológica del proceso de la consciencia, fase de inspiración, a la conciencia, fase de expiración, contemplado en su conjunto dinámico y permanente. Del ser humano se dice que lo que más le caracteriza y diferencia con el resto de los seres y entes del planeta es su especializado uso y desarrollo, evolutivamente hablando, de la mano y la palabra. La habilidad manual que sirvió para denominar a nuestro ancestro el Homo habilis y que le había procurado realizar todo lo visible que ha creado, y la palabra, lenguaje y comunicación, que ha llevado al denominarse a el Homo sapiens como sapiens. Pero ¿no nos dicen que falta un eslabón en la cadena evolutiva por encontrar que está perdido? Y nuestro cuestionamiento siguiente es:
¿Realmente está perdido? ¿Ha estado alguna vez perdido o solamente ignorado, despreciado o ocultado intencionadamente? Si atendemos al desarrollo de nuestro cerebro en este viaje a lo largo del proceso evolutivo y más concretamente a la predominancia hemisférica en este gradual cambio neurobiológico, en nuestros ancestros, en los más antiguos de la escala, se supone que al igual que los mamíferos más cercanos al Homo sapiens, los dos hemisferios funcionaban tal y como atribuimos a nuestro hemisferio derecho, con sus mismas características. Eso solo hace poco más de 2000 años, donde el hemisferio izquierdo, el córtex y el neocórtex fueron tomando predominancia y relevancia, poco a poco, pero a mucha velocidad, dentro de lo que eso significa en tiempos de evolución. En la época de la Ilíada y la Odisea, todavía las decisiones importantes que tenía que tomar el humano se llevaban a cabo bajo el auspicio del augurio de los oráculos. En el siglo XIX, cuando comenzó a comprenderse que el ser humano era una especie surgida, como las demás, de un proceso de evolución biológica, una expresión se abrió paso: el eslabón perdido, el hombre mono que debía conectar al Homo sapiens con los simios y que, aparentemente, sigue sin aparecer, o como sugerimos, es posible que haya sido obviado o ocultado. ¿Cuál sería la razón? Para el 1900, el eslabón perdido había pasado de ser un concepto científico hipotético a convertirse en un objeto materializado, ilusoriamente, en sitios de excavación, museos, periódicos, caricaturas y mercados. Muchos creyeron haberlo encontrado, muchos fueron desestimados, pero pocos dudaron de su existencia. La antropología o antropología general, que estudia a la humanidad, sus sociedades del presente y del pasado, así como las diversas culturas y formas de organización e interacción social que ha creado, se divide en 4 campos: la antropología social y cultural, también llamada sociocultural, la antropología biológica o física, la antropología lingüística y la antropología arqueológica. Y es esta última de sus variantes, asociada a la paleontología y a la paleozoología, en su catálogo y museo de restos fósiles, en muchas ocasiones más de las que confiesan, dudosamente fechados. Si buscáramos entre los relativos a la evolución del ser humano u Homo sapiens actual, el eslabón perdido en esa colección, como un elemento evidente, físico, resto óseo, que al enlazarse con los restos de la misma índole permitiera reconstruir por fin la cadena sin vacíos, no lo encontraríamos, pues es posible que no sea ni tan físico ni tan material, pues desaparece o no deja restos minerales como los otros anteriormente citados. Si atendemos a la evolución de nuestro cerebro que hemos ido citando anteriormente, donde repetimos, para recoger de nuevo este planteamiento, dentro del desarrollo de nuestras capacidades cognitivas, el papel que ha desempeñado el desarrollo exponencial del córtex y neocórtex y del hemisferio izquierdo en la mente bicameral e históricamente, en los últimos poco más de 3000 años, y en Occidente concretamente, en detrimento, su desarrollo y pérdida de funciones de la estructura cerebral, el cerebro límbico, la amígdala y el riноencéfalo, a la que se les atribuye la sede responsable de procesar nuestros instintos, emociones, encargada también de recibir las señales de peligro potencial y desarrollar una serie de reacciones que ayuden a la autoprotección y a regular nuestra conducta para la supervivencia del individuo, más atribuidas ya al género simio, nuestro protocerebro eslabón, junto con el hemisferio cerebral derecho que nos vincularía filogenéticamente con todos nuestros ancestros reptilianos, evolutivos, hasta llegar al principio de los principios de la genealogía biológica. De este razonamiento que estamos llevando a cabo, sería tan absurdo el concebir que entre el mono y el Homo sapiens sapiens no podría haber existido un Homo emocional o sensualis que derivara en un Homo sensualis sapiens y en el sapiens sapiens más actual. A partir de lo observado neurológicamente hablando, sería más que posible que este fuera como concepto nuestro eslabón perdido, y del que evidentemente no podríamos encontrar restos físicos, pues estos órganos blandos cerebrales tras la muerte desaparecen. Dejaremos aquí este hilo de momento para retomarlo inmediatamente y ampliarlo a continuación en las reflexiones a partir de las palabras, comentarios y sugerencias de Harari en su obra Deus.
El autor nos augura en este segundo libro, en 100 o 200 años vista, el Homo sapiens sapiens desaparecerá como especie tal y como la hemos conocido hasta ahora y será sustituido por algo distinto, entidades, seres más diferentes entre los actuales que entre estos y los chimpancés. Lo que no ha ocurrido a lo largo de millones de años de evolución bioquímica hacia lo orgánico, en 50 años adelante se incluirá en esta lo artificial, la inteligencia artificial. El rey de los monos, el humano, se aburre en su trono de la civilización, humanidad. Ya ha conseguido conquistar con sangre, mucha sangre y violencia, manejar y alterar a su antojo, destruir, artificializar a lo largo de ese progreso tecnológico histórico una importante parte de la naturaleza del planeta. Y en su delirio fantástico, constatada ya firmemente a estas alturas, su bipolaridad inconjugable, su psicopatía y psicosis social, aburrido ya de estos horrores que él considera logros y de los que está más que orgulloso, aburrido como está, como un niño que se cansa de jugar con sus viejos juguetes, quiere dar un salto exponencial, una cabriola fantástica de superhéroe y ocupar otro trono, más alto, el de los dioses, el de Dios de los dioses, el del Dios supremo. Y desde este su nuevo trono, tan imaginario y fantasioso, harto de ir siempre y sistemáticamente en contra de la realidad objetiva de la naturaleza, como un pollo sin cabeza que va de acá para allá, sin un rumbo fijo, sin claros propósitos existenciales, embarcado en proyectos que nunca satisfacen plenamente su violenta forma de actuar en sus insaciables ansias de dominio y control. Ahora, desde esa realidad de ficción que le ha caracterizado desde el principio, se propone jugar a cambiarse, a transformarse a sí mismo en una cosa que promete ser muy divertida, pues incluye múltiples y nuevos juguetes para entretenerse en el proceso, siempre preso de una rabieta y mal humor, como si siguiera incansablemente reclamando algo que cree que le pertenece por derecho natural y no ha sido concedido como ser supremo que cree ser. Siempre obtuso y confundido, esposado permanentemente a un complejo de inferioridad insoportable que intenta sobrecompensar con sus delirios psicóticos y psicopáticos de grandeza. Ahora le toca ser Dios, y como un niño malcriado y rabioso, persiguiendo siempre lo cada vez más excitante, que le saque de esa realidad que le abruma y alimenta sin sentido a cada vez mayor velocidad, obsesionado por la prisa y sin tener ni idea del propósito y final de su trayecto, intenta en este siglo que transita acelerar más aún su evolución natural, interviniendo e interviniéndose a sí mismo en sus programas genéticos, que cree ya fantasiosamente que conoce y domina a la perfección, creando quimeras desde esa nueva herramienta, juguete, que es la ingeniería biológica. Como en su vanidad piensa que al diseñar la naturaleza ese lenguaje codificado de la vida se ha equivocado con él plenamente y además en el proceso va muy lenta para su gusto, se está dedicando a reescribir esos códigos genéticos en animales y plantas, pues ya le aburren y molestan, y puestos a jugar a ese peligroso juego en su papel de divinidad, ahora se dirige vertiginosamente y a toda velocidad, que es lo que más le emociona, a cambiar a los aburridos también humanos y cambiarse a sí mismo para formar parte de esa horda exclusiva de superhéroes diseñada por la factoría Marvel, una de las fábricas de metahumanos que lleva años guionizando y expandiendo semejante memez por el globo desde los primeros cómics a las últimas de sus películas. Los experimentos génicos de los que somos conejillos de India hace más ya de 2 años son una muestra palpable de ese afán de crear esos mundos y realidades paralelas sin sentido a las que estábamos aludiendo. Y junto a eso, cómo no, el delirio del control poblacional. Todo tiene que estar bajo la supervisión constante de esos papás dioses que, a falta aún de esos superhéroes poderosos en ciernes, tienen en su mano uno de los máximos cuentos de ficción inventados que todos creemos y nos arrodillamos ante su poder: la economía y el dinero para lograrlo, en un escenario bélico disimulado, mal y muy mal disimulado,
macabro, de terror, de violencia y de muertes por esos efectos colaterales o indeseables de sus acciones, sobre todo por los que les afectan y pagan con lesiones permanentes y la muerte, que no importan, como nunca han importado, ni se han tenido en cuenta. Solo son números vacíos que se manejan con estadísticas más que amañadas, o como se dice en el argot, cocinadas. Todo vale para lograr sus objetivos. Pasemos ahora a esbozar un posible y breve catálogo de superjuguetes fantásticos para papás, para escribir la próxima carta a esos también fantásticos Reyes Magos, siempre que podamos costearlo, y eso sí, siempre que nos portemos bien, como mandan nuestros papás dioses. Ingeniería robótica, ingeniería biónica con sus correspondientes prótesis de última generación, teledirigidas, superalmacenamiento de datos, nanorobots, todos los excitantes ingredientes necesarios preparados y dispuestos para formalizar seres quiméricos y fantasiosos de nueva generación, creados y dirigidos por un superordenador, también de última generación, cuántico, que nos irán haciendo abandonar progresivamente nuestro cerebro y cuerpo orgánico basado en el carbono por uno nuevo y espectacular, basado en el silicio y la electricidad, Made in Silicon Valley, el nuevo Olimpo de esos nuevos dioses, con el objetivo añadido de creer y crear seres totalmente inorgánicos, capaces de salir de nuestro planeta para conquistar, siempre acompañados de extraordinarias y cada vez más letales armas, otros mundos y hacer cierta esa otra saga de películas, hasta ahora de ciencia ficción, Star Trek y la Guerra de las Galaxias. Y todo ello en connivencia y acuerdo con eso que se llama ciencia oficial o académica, que no es más que otra ficción más, con sus correligionarios, ahora ya sacerdotes científicos a sueldo, que se han prestado históricamente siempre, sobre todo en Occidente, a convertirse, por intereses mutuos económicos, en sicarios del comercio y el poder. El árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia. Hace millones de años nos bajamos de los árboles cuando aún éramos primates. Nos erguimos para observar desde otra perspectiva, más arriba el mundo. Pasamos a ser Homo sapiens sapiens. Y ahora, en este momento crucial de nuestra evolución al que nos estamos refiriendo y sus posibles perspectivas a corto y medio plazo espeluznantes, ¿a qué árbol nos queremos subir de nuevo para instalar nuestro preciado trono de dioses? ¿Al mismo de la ciencia del bien y del mal del que bajamos para llegar a esta situación en la que nos encontramos inmersos? ¿O al árbol de la sabiduría y de la vida, que aún sigue vacante esperándonos recibir amablemente con sus ramas bien abiertas? Hemos madurado a lo largo de ese tiempo suficientemente, utilizado nuestras capacidades cognitivas y de discernimiento y la coherencia, como se esperaba, para llegar a donde estamos y poder rectificar este rumbo e inercia creados que no llega ni va a ninguna parte más allá de la extinción total, o tenemos que seguir así, jugándonos la vida a cada torticero paso, la nuestra, la de los otros, la del planeta, la del sistema solar, la del cosmos, ¿qué más da? ¿Hasta dónde nos conducirá este ego-ficción insaciable, nuestra insoportable arrogancia y nuestro sinsentido común? Y todo por empecinarnos a no querer saber leer la naturaleza, seguir sus leyes, comprender e integrarnos en sus proyectos y propósitos como el resto de los seres y entes que la pueblan y son expresión. ¿Estamos aún a tiempo de ser realmente conscientes de dónde estamos? ¿A dónde nos estamos peligrosa y urgentemente dirigiendo? ¿Y hacia dónde y cómo podríamos optar por dirigirnos? Nos quedan aún temas tan importantes como preocupantes y también urgentes como los que hemos ido barajando, para atenderlos más de cerca y poder interpretar mejor, como el globalismo, el cambio climático, los residuos y tóxicos que ya no sabemos ni podemos intentar esconder más, la violencia creciente, insuperada, tantos etcéteras más, que no cabrían en esta entrega o la harían excesivamente larga para su reflexión y comprensión. Frente a este panorama más que desalentador, presente y futurible, que hemos ido esbozando a través de algunas de las reflexiones y consideraciones de la mano de Yuval Noah Harari y dos de sus obras más leídas, ya no de ficción por ser la ficción el marco que lo acompaña y soporta,
Nos falta barajar ya en positivo una cuestión planteada en la primera entrega referente a un sentido muy humano, y por ello especial, y al que paradójicamente llamamos sentido común, que resulta ser el menos común de los sentidos, que nos aportará en su mayor comprensión, y es una promesa que ya os hacemos de antemano, claves muy valiosas para intentar salir juntos y con mayúsculas de este atolladero en el que ya nos encontramos. Por ese camino continuaremos. Cuando a la entrada de este capítulo, de este acto de nuestra historia del ser humano, en 3 partes, hemos llamado a esta parte nudo y además gordiano, es decir, muy complicado, ¿pensáis que después de lo visto hemos exagerado algo? Hasta pronto.